personas que han sido secuestradas, ¿cómo sobrevivieron? Iba de regreso a casa del colegio a almorzar y un tipo en una camioneta pequeña se baja, dice que es policía y me dice que suba a la camioneta. De inmediato pensé que no iba a ningún lado con este payaso. Dijo que era policía y le pregunté, ¿dónde está su placa? Mientras él empieza con su discurso sobre los problemas en los que me metería si no hacía lo que él decía, yo estaba pensando que lo único que teníamos que hacer era correr detrás de la casa de al lado. Ese vecindario tenía un montón de pasajes que iban por todas partes. Si llegábamos ahí, no había forma de que ese tipo nos alcanzara. Le dije directamente que no iba a ningún lado con él. Eso lo tomó por sorpresa, como si no estuviera acostumbrado a que alguien lo desafiara. Se le quedó una cara de susto y volvió a su camioneta. Luego intenta contarnos esta mentira de que es un policía encubierto secreto y que no le digamos a nadie que está ahí. Ajá, mi amigo y yo corrimos a casa y se lo dijimos a nuestros padres de inmediato. Ellos llamaron a la policía y le dimos una descripción completa de la camioneta y del tipo. El amigo que estaba conmigo sí se acordó de la placa. Después de eso no te podría decir qué pasó. Nunca recibimos noticias de la policía y nunca más vimos a ese tipo. Tuve muchísima suerte. Los dos hombres que me secuestraron en una parada de autobús, tenía 16 años, claramente lo habían hecho antes con otras personas. Habían quitado las manijas de las puertas traseras, así que cuando intenté salir en un semáforo en rojo no pude abrir la puerta. Estoy bastante segura de que tenían la intención de matarme después de violarme. Me llevaron a una gasolinera abandonada y comenzaron a agredirme, pero aproximadamente una hora después de la experiencia, un coche de policía se acercó para ver qué estaba pasando. El hombre que estaba en el asiento trasero conmigo en ese momento amenazó con cortarme el cuello si gritaba, mientras que su compañero se bajó y convenció al policía de que yo era su sobrina, y que él y mi papá me habían sacado para hablar conmigo. Dijo que necesitaban enderezarme porque había estado portándome mal. El policía insistió en que se fueran de la estación en ese momento, y siguió a nuestro coche de regreso a la autopista. Se preocuparon tanto de que los recordara si mi cuerpo aparecía al día siguiente que decidieron liberarme en ese instante. Me tiraron por un terraplén de grava a lo largo de la autopista, y corrí en la oscuridad hacia un restaurante abierto cercano. Nunca olvidaré estar allí tendida en la hierba mojada después de caer al fondo del terraplén, mirando un cielo lleno de estrellas, y darme cuenta de que, Dios mío, de alguna manera todavía estaba viva. Herida, angustiada, violada y triste, pero viva y capaz de encontrar una salida a través del trauma. Tuve muchísima suerte. Me secuestraron mucho antes de que se formaran mis recuerdos, así que todo esto viene de mis padres y del informe policial. Básicamente, una señora en la sala de enfermería decidió darme una adopción picante, escondiéndome en unas sábanas y sacándome del hospital. La rastrearon unos días después y me devolvieron a mis padres. Ella no me maltrató. Aparentemente yo era un niño sano y normal, e incluso compró cosas caras para cuidarme. La conocí en mi adolescencia. Le pregunté, ¿por qué yo? Y fue porque mi familia no había hecho el papeleo correctamente, así que era más fácil sacarme y potencialmente darle más tiempo para desaparecer conmigo. Si tienen más preguntas, no duden en responder al mensaje y las responderé. Edith, olvidé mencionar, esto fue en 1998. La conocí cuando tenía 17 años, en 2015. Me secuestraron cuando tenía 7 años. Fue un familiar muy podrido que me dijo que me llevaba a comer helado. Me dejó en una banca fuera de un bar cuando el cantinero le dijo que no podía entrar con niños. Era un bar de motociclistas sucio en Las Vegas durante los 90. Era joven, estaba asustada y no comprendía del todo la situación. Estaba confundida de por qué no fuimos a una heladería. El familiar salió con dos hombres que me aterrorizaron completamente. Uno de ellos tocó mi cabello rojo brillante y rizado y sonrió ampliamente. Recuerdo que no sabía qué hacer, así que empecé a cantar a grito pelado What If God Was One of Us, de Joan Osborne. Se asustaron cuando no dejé de cantar y regresaron al bar. Definitivamente era una niña rara, pero cantar a grito pelado como defensa personal fue algo inteligente. Me dejaron sola en la banca de nuevo cuando un hombre se acercó y me preguntó dónde estaban mis padres. Le dije que no comí helado y que quería volver con mi mamá, pero mi familiar no me dejaba. Entró al bar, pero salió un minuto después y se sentó conmigo hasta que llegó la policía. 20 años después, mi mamá vio a ese familiar por primera vez. Estaba en cuidados paliativos al final de su vida,
pero llegó al funeral de otro familiar. Cuando todos estaban yendo, él estaba esperando el autobús para ir a casa cuando mi mamá le pegó un puñetazo en la cara. Amo a mi mamá. Me secuestraron a punta de pistola junto con mi hermano menor y mi madre, que tenía 20 y tantos años, cuando estaba en kinder. Mi padre, 40 años, no se había tomado bien el divorcio y ya tenía algunos problemas psiquiátricos, así que nos obligó a todos a subir a su camioneta y nos llevó de California a México. En ese momento, mis padres nos dijeron a los niños que íbamos a hacer un viaje familiar. Recuerdo el viaje, comprar en un mercado callejero y ser recibidos por las luces intermitentes de los coches de policía cuando finalmente regresamos a los Estados Unidos. La policía fue amable y nos dejó sentarnos en el coche patrulla. Recuerdo que me emocionó eso. Lo siguiente que recuerdo fue llegar a casa y encontrar a las mascotas muertas, creo que solo 2 ratones, pero igual. Luego, estar molesto porque me había perdido el día de la foto en la escuela cuando vi a los otros niños recibiendo sus fotos. No estoy seguro de cuánto tiempo estuvimos en México, pero tal vez eso ayude a establecer el marco de tiempo. No estoy seguro de qué habría pasado si mi padre no hubiera decidido llevarnos de vuelta. No estaba en una situación peligrosa, así que no sé si esto cuenta. Creo que tenía como 5 años. Mi papá se estaba divorciando de mi mamá, que era una alcohólica furiosa, mentirosa compulsiva y muy enferma mentalmente. Así que un día me llevó a esta casa grande donde se quedaban diferentes mujeres con niños. Creo que era en una especie de parque o bosque. Recuerdo que le pregunté a mi mamá si papi se uniría a nosotros o si sabía que nos íbamos. Por supuesto, mintió y dijo, sí, lo sabe y no le importa. No tengo idea de cuánto tiempo nos quedamos allí. No recuerdo si fue divertido o no. Pero un día mi abuela, del lado de mi mamá, vino y me llevó de vuelta con mi papá. Recuerdo que lloré mucho porque quería quedarme con mamá. Mi abuela no se atrevió a que mi papá la confrontara, así que me dejó y se fue a toda velocidad. Recuerdo la mirada en los ojos de mi papá cuando toqué la puerta y me vio allí. Honestamente, no recuerdo qué pasó después. Pero sigue siendo una historia rara. No yo, pero un primo mío fue secuestrado de bebé por sus tíos y se lo llevaron a Australia, donde lo criaron como si fuera su propio hijo. El chaval nació en una familia de clase media en un país del tercer mundo. El hermano del padre de mi primo era un hombre rico en Australia que había pasado el año anterior viviendo en su país natal. Él y su esposa, que no podían tener hijos, planearon visitar al bebé recién nacido y reclamarlo como suyo, con la ayuda del padre del niño en el secuestro. Al bebé se lo quitaron a la madre en medio de la noche, la drogaron, y lo llevaron en avión a Australia, donde el tío y la tía afirmaron que el niño era suyo. Esto pasó a finales de los 90, así que no sé cómo lo hicieron, pero de todas formas, el niño nunca volvió con su madre. Terminaron diciéndole dónde estaba el niño, pero la amenazaron con meterla en la cárcel y dar al niño en adopción si alguna vez hablaba, así que nunca lo hizo. A mi primo lo criaron hasta los 17 años con su familia falsa, hasta que descubrió la verdad al reconectarse con su madre a través de Facebook. Cuando cumplió 18 años, confrontó a sus verdaderos padres y lo admitieron todo. Al día siguiente se mudó y voló 12 horas para ir a conocer a su nueva familia. Una historia bien jodida, pero el chaval es un gran tipo. Al hermano de mi abuela lo secuestraron y pidieron rescate. Es un empresario exitoso. Lo agarraron a punta de pistola en el estacionamiento de su oficina. Salió en los periódicos y todo, y la foto que usaron, casualmente, tenía a mi papá de fondo. Su momento de fama. Pasó un mes antes de que los secuestradores siquiera contactaran a la familia para hacer sus exigencias. Estos tipos eran unos profesionales. Ya habían hecho esto antes e investigaron bien. Sabían exactamente cuánto valía. Fue muy duro para nosotros. Por lo que cuenta, nunca lo lastimaron físicamente, pero lo mantuvieron en un cuarto oscuro todo el tiempo y le daban sándwiches. Hasta le daban su medicina. La oración y pensar en su familia fueron las únicas cosas que lo ayudaron a sobrevivir esos 3 meses. Al final, atraparon al jefe de la operación y lo soltaron. Decir que quedó traumatizado es quedarse corto. Nunca había visto a una persona tan destrozada. Ni siquiera podía sonreír. Lo que es una locura es que otro empresario local también fue secuestrado hace poco. Cuando tenía 13 años, mi papá estaba en tratamiento para un tumor en el tronco encefálico y estaba con esteroides y un cóctel de pastillas que lo volvían medio loco. Me había estado abusando por un tiempo y, cuando le conté a mi mamá,
ella terminó sacándonos a mi hermano, 7, y a mí de su casa. 2 días después aparece en mi escuela y yo pensando, ¿qué demonios? No se supone que esté ahí. Salgo corriendo y él y algunos otros maestros empiezan a perseguirme, literalmente. Finalmente me detengo y me meten a la oficina, donde mi mamá está histérica llorando porque había ido a recoger a mi hermano de la parada del autobús y no estaba. Les conté a los administradores sobre el abuso y como definitivamente no quería ir con mi papá y, como él usó la carta del cáncer, me obligaron a ir con él. Nos llevó de vuelta a su casa, donde se quedó dormido de inmediato sin darnos de comer, no había comida en la casa, y todo lo que teníamos eran nuestras mochilas. Unas horas después nos llevó a Walmart porque necesitaba más analgésicos. Mientras le gritaba al farmacéutico, mi hermano me dijo, acabo de ver a mamá. Y yo en plan, no puede ser. Pero luego veo un vistazo de ella, así que corremos hacia ella llorando y rogándole que nos lleve con ella. Mi papá me agarró del brazo y trató de alejarme de ella y llamaron a la policía. Para resumir, le dieron la custodia a mi mamá y pudimos irnos a casa. Me secuestró mi papá biológico cuando estaba en 4º grado. Después de que mis papás se divorciaron y mi mamá se volvió a casar, mi hermano menor y yo fuimos a visitar a Bill, como le vamos a decir. Siendo súper chico en ese momento, no le di importancia a los eventos que ocurrieron. No mucho después de que llegamos al pueblo natal, Bill decidió mudarse de la ciudad a un área más pequeña justo afuera, como a 15 a 20 minutos en carro de la zona principal del pueblo. Como esto era una época antes del contacto constante con celulares y correo electrónico y esas cosas, no era tan extraño que no hablara con mi mamá a menos que los astros se alinearan y pudiera llamar a casa y ella estuviera ahí. La visita duró más de lo que esperaba, sin embargo, llegó el otoño y me inscribieron en la escuela de allá. Bill nos dijo que mamá dijo que estaba bien si empezábamos la escuela ahí, porque quería asegurarse de que no nos perdiéramos nada, ya que ella estaba resolviendo algunas cosas. De nuevo, un niñito ingenuo, y pude ver a algunos de mis viejos amigos otra vez, así que Jay. Pero todavía no podía hablar con mi mamá. No por meses. Ocasionalmente, Bill me apartaba y me hacía algunas preguntas directas sobre mi mamá y su nuevo esposo, le diremos Tom. Sin pensar en lo que implicaban esas preguntas, respondí felizmente. Tom te dice groserías. Bueno, sí. ¿Cómo te dice? No quiero decirlo, porque hay malas palabras. Está bien. Puedes decirme. No te meterás en problemas. A veces nos dice, dumbas, o, estúpidas, punto. ¿Cuándo te dice esas cosas? Cuando nos portamos mal o rompemos cosas. Rompí unas tazas por accidente cuando me paré en el mostrador para agarrar un tazón y me dijo, Dumbut, punto. Te pega. Sí, como tú lo haces cuando nos portamos mal. Y así sucesivamente. Un día fuimos a un restaurante a comer postre y nos sentamos con un hombre que nunca había conocido. Bill me hizo decirle a este hombre algunas de las mismas cosas que le decía a Bill cuando me interrogaba. Cuando hablaron después, usaron palabras que nunca había escuchado, así que pensé que era solo jerga de adultos y me concentré en mi pie a la mode. Verás, Bill era algo así como una persona conocida en el pueblo, un alto funcionario del departamento de policía. Tenía conexiones en todo el condado. El hombre con el que comimos postre era un juez de la corte familiar. Bill estaba tratando de construir un caso contra mi mamá por poner en peligro a los niños y esas cosas, usar conexiones e influencia para asegurar la custodia de mí y de mi hermano. Las razones por las que no había sabido nada de mi mamá en meses fue porque se mudó y nunca le dijo. Cambió sus números y nunca le dijo. Usó sus conexiones para frustrar los intentos de rastrearnos, ya que vivíamos en un estado entero de distancia. Un juez emitió una orden de restricción, por lo que no se permitía el contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando lo miro con ojos más sabios, es un verdadero desastre. Pero en ese momento, no tenía ni idea de que algo andaba mal. Las cosas que Bill inventó, las formas en que trató de entrenarme y obligarme a decir cosas contra mi mamá, las consecuencias. Da miedo que la gente haga eso. Y lo hacen. ¿Cómo sobreviví? Era un niño con mi papá, así que no pensé en nada. No fue hasta años después que pude ver los documentos judiciales que mostraban las cosas que Bill alegó y cómo finalmente lo detuvieron cuando apelaron y no tenía influencia allí. El día que mi mamá apareció para recogernos y llevarnos a casa fue mágico. No la había visto en casi un año. Y me dieron un Super Nintendo como regalo de cumpleaños atrasado. Así que eso también estuvo muy bueno. No me secuestraron, pero casi. Crecí en un barrio bien feo.
Una noche, cuando tenía 12 años, iba caminando solo a casa. Dos tipos en un carro me gritaron. Tenían un mapa y se veían totalmente confundidos. Pensé que necesitaban indicaciones y me enseñaron a ser útil. Me acerqué lo suficiente para oír, lo que significaba lo suficientemente cerca para que me agarraran. El tipo empezó a tratar de meterme por la ventana. Me asusté. Pude ver cinta adhesiva y cuerda en el asiento trasero y supe que, si no me escapaba, iba a estar muerta. Le di un puñetazo con todas mis fuerzas, como cualquier niña de 12 años. Hice contacto, escuché un crujido y me soltaron inmediatamente. Le rompí la nariz al tipo. Corrí lo más rápido que pude por casi 20 minutos, escondiéndome en arbustos y debajo de los porches de la gente por si acaso. Nunca le conté a nadie porque me daba vergüenza haberme metido en esa situación en primer lugar. Con el tiempo, habría buscado un teléfono público, no tenía celular a los 12, y habría llamado a la policía o a mis padres. Al menos le di un puñetazo. Una amiga mía fue atraída fuera de un bar y luego secuestrada junto con otras dos mujeres, al sur de la frontera. Las metieron a la fuerza en una SUV, les vendaron los ojos y las llevaron a una casa, donde las tres fueron agredidas sexualmente por varios hombres. Algunas de las personas involucradas estaban ensangrentadas, acababan de matar y desmembrar a alguien en la habitación de al lado. Me dijo que podía escuchar los gritos de ese tipo. Cuando terminó todo, el consenso general de los criminales fue que lo más fácil era matarlas, porque estaban cansados y no tenían ganas de llevarlas de vuelta a la ciudad. Uno de los tipos originales que las había traído, fue el único que se opuso a este plan. Dijo que todavía tenía algo de energía, así que simplemente las llevaría a algún lugar y las dejaría. Y eso hizo, las dejó en una carretera en algún lugar. Así que, básicamente, mi amiga sobrevivió por un capricho de un criminal. No fui yo, pero a mi prima la secuestró un pederasta por unos 5 días. Él, el secuestrador, tenía unos 40 y tantos en ese momento. Ella solo tenía 9 años y la golpearon y la violaron. Tenía cicatrices por todas partes y se estaba muriendo de hambre. Había destrozado a la pobre niña. Me acuerdo que cuando volvió estaba tan nerviosa y tenía problemas de confianza, le aterraba la oscuridad y el exterior. Solo lo sentenciaron a 7 años. Dios mío, mi familia estaba muy enojada. Se suicidó a los 15 años. La extraño mucho, tenía tanto potencial y era tan inspiradora. Recuerdo un poco de su nota de suicidio, fue hace años, así que mi memoria está un poco borrosa. Ojalá el mundo fuera tan bueno como me dijeron y ojalá nadie tuviera que pasar por el dolor que yo pasé. Solo porque yo me rendí no significa que ustedes tengan que hacerlo. A mi familia lo siento y los amo hasta la luna y de regreso, pero este pájaro está listo para extender sus alas. Perdí mi inocencia y vi cosas que nadie querría ver, espero que no me extrañen demasiado, con amor, Eso fue solo una parte. Sé que ahora está en un lugar mejor y sé que nos está cuidando. Realmente destrozó a sus padres y hermanos. La madre tiene depresión, el padre es alcohólico y el hermano mayor es drogadicto. El único beneficio es que el hermano menor lo usa como fortaleza y está haciendo todo lo posible para ayudar a su familia. Está en la universidad estudiando para ser terapeuta. Le deseo suerte porque va a tomar mucho tiempo y esfuerzo para recuperar a esa familia. Así que esto pasó hace poco, tipo la Navidad pasada. Yo vendía mota, o sea, bastante mota. Ahora es legal aquí, pero yo lo hacía antes de la legalización y durante el cambio. Tenía un montón de clientes regulares que me compraban seguido. Uno de esos clientes me llama y me pregunta si puedo ver a su cuñado. No hay problema. Este tipo en particular había ido a mi casa, cenado en mi mesa, o sea, confiaba en él. Así que intercambio unos mensajes con este tipo. Todo parece normal y me pregunta si podemos juntarnos. Acordamos hora y lugar y salgo. Llego primero al lugar y el amigo se tarda un montón. Así que lo llamo y le digo que me voy a encontrar con él más al norte, más cerca de su casa, porque se está tardando tanto que se acumularon un par de pedidos en su área. Eventualmente llega al nuevo lugar. Me estaciono a la vuelta y camino con su pedido. Me subo al asiento trasero de la camioneta y empiezo el intercambio. Un par de minutos después, las cosas se ponen raras. El amigo que está a mi lado y el tipo del asiento delantero sacan pistolas y me dicen que les dé las llaves. Uno de ellos se baja y se mete en mi carro y lo seguimos en la camioneta. Eventualmente se paran y me tapan los ojos con cinta adhesiva y me llevan a una casa en el extremo norte de la ciudad. Intenté recordar los giros,
pero obviamente estaban tratando de que no recordara. Eventualmente llegan a la casa, me meten y me bajan las escaleras. En ese momento me hicieron llamar a mi novia y darle instrucciones de que vaciara mi caja fuerte en una caja y la llevara a la puerta principal del apartamento, donde alguien los estaba esperando. Ella hizo lo que le dije, afortunadamente. Después de que el tipo regresó a la casa con todo lo que tenía, me llevaron de vuelta a mi carro y me dejaron ir. Como respuesta a la pregunta, ¿cómo sobreviví? Hice exactamente lo que me dijeron. Revelé suficiente información para salir. Querían la dirección de aquellos para quienes trabajaba. Seguí repitiendo la misma historia, que no sabía sus direcciones. Me porté bien, hice lo que me pidieron y me alegré de salir sin nuevos agujeros y con un par de moretones en la cara. No estoy seguro de lo que dice el libro sobre ser secuestrado, pero cumplí. No sabía si las pistolas estaban cargadas y no tenía ganas de averiguarlo. Estaba en desventaja numérica y asustado por mi novia, que estaba sola en casa. En general, 3 décimos. No me gustaría que me secuestraran de nuevo. Casi me secuestran de chiquito. Estaba en la orilla de la piscina en la escuela secundaria para la práctica de natación. Tenía 10 u 11 años y estaba esperando cerca del vestuario. Un tipo salió del vestuario detrás de mí y me agarró. Me puso los brazos debajo de las axilas y las manos en la parte posterior de la cabeza e intentó levantarme así y llevarme al vestuario, y probablemente a la salida de allí. Recuerdo que grité y agarré las barandillas de la escalera con las piernas y me aferré fuerte. Cuando me sacó de la escalera, los entrenadores corrieron y lo estaban interrogando, y él solo dijo, «Soy el padre del mocoso. Déjenme en paz». A lo que el entrenador mayor, el entrenador Clark, gritó de inmediato, «Mentira, no lo eres. No sabemos quién eres y estás atacando a un niño». Siguió intentando irse y finalmente empujó a un entrenador al suelo y salió corriendo. Nadie sabía quién era, nunca más lo volvimos a ver. Solo entré y tuve una práctica normal. Solo me di cuenta de que esto podría haber sido un intento de secuestro años después, cuando estaba haciendo el entrenamiento obligatorio para ser maestro y dije, «Oh, mierda, casi me secuestran». No estoy muy seguro de si esto cuenta, pero a la mierda, supongo. Cuando era adolescente, era un camello de drogas de nivel medio y, como tal, tuve algunas interacciones con personajes no muy agradables. Vale la pena señalar que también estaba deprimido, con tendencias suicidas. Alrededor de mi cumpleaños, un año me dirigí a un parque de patinaje por la noche para reunirme con unos amigos cuando una camioneta se detiene junto a mí y 2 tipos con máscaras y pistolas saltan y me obligan a subir a la parte trasera a punta de pistola. Me atan y me ponen una venda en los ojos. Después de defenderme inicialmente, me di cuenta de que probablemente moriría esa noche, así que me senté y no dije ni hice nada. Nadie dijo una palabra en todo el tiempo. Estaba esperando los 2 balazos en la parte posterior de mi cabeza y supuse que estaban esperando que delatara a la gente que estaba por encima de mí o que me querían como rescate. Después de un rato, me arrastraron, me sentaron en una silla y me quitaron la máscara, y todos los amigos con los que iba a reunirme en el parque de patinaje gritaron, «¡Feliz cumpleaños!». Me eché a llorar. Realmente pensé que me iban a torturar y matar, o peor aún, que me atraparía la DEA en un intento de que me convirtiera en testigo del Estado. El ambiente en la habitación era lo que algunos llamarían tan incómodo que haría que Ricky Gervais se avergonzara. Pero, una vez que me recuperé y me reconcilié con el hecho de que este no era mi final de una forma u otra, me di cuenta de que esto era lo más que alguien se había preocupado por mi cumpleaños y comencé a darle al licor para lidiar con el estrés. Todavía no es el peor cumpleaños que he tenido. Dr. Otros camellos de drogas organizaron mi secuestro sin decírmelo para hacerme una fiesta sorpresa. Casi me secuestran en Jamaica. Tenía 6 años y, de alguna manera, me separé de mis padres en un mercado lleno de gente. Estaba gritando por mi papá y un hombre se me acercó diciendo, «Te ayudaré a encontrar a tu papi». Mi mamá me encontró justo cuando el tipo se me acercó y me agarró súper rápido. Mirando hacia atrás, tal vez realmente estaba tratando de ayudarme a encontrar a mis padres. ¿Quién sabe? A mis padres los secuestraron a punta de pistola 2 tipos en Nueva Orleans. Salieron a cenar para su primer aniversario de bodas y los asaltaron afuera del restaurante. Obligaron a mis padres a meterse en el asiento trasero de su coche y dieron vueltas por un rato. Les quitaron todo a mis padres, anillos de boda, reloj, carteras. Aparentemente, una señora vio lo que pasó y llamó al 911 desde un teléfono público. Por suerte, los 2 tipos dejaron a mis padres y se fueron en el coche.
No creo que los hayan atrapado nunca, la verdad. Casi me secuestran cuando tenía alrededor de 5 años. Una familia pequeña se mudó al vecindario y el papá solía estar en el parque jugando con todos los niños del barrio. De hecho, lo recuerdo. Él se turnaba para girarnos y me encantaba eso. No muchos adultos giraban a los niños en el aire tanto tiempo. Era buena amiga de una niña que vivía en la calle de arriba, y curiosamente se parecía bastante a mí. El parecido era tan inquietante que solíamos cambiar nuestros nombres y pretender ser la otra. Un día, ella estaba caminando hacia mi vecindario. Era principios de los 90 y era una comunidad muy unida, y este papá que yo conocía le gritó, llamándola por mi nombre. Como solíamos pretender ser la otra, ella respondió al principio. Pero luego él le preguntó si quería ir con él en su auto a buscar calcomanías en la oficina de correos, así que corrió de vuelta a su casa y le contó a su mamá. No sabía quién era el tipo y su mamá hizo bien en enseñarle a no irse con extraños. Su mamá respondió rastreando al tipo y llamando a los policías. Resulta que estaba en busca y captura por secuestro y descubrimos que había estado abusando sexualmente de su propia hija y golpeando a su esposa. Yo era una niña bastante tonta y naive, que confiaba completamente y amaba pasar tiempo con este hombre, así que creo que habría ido con él si hubiera sido yo y no mi amiga. Mis padres me contaron esta historia cuando fui mayor, pero todavía recuerdo despertarme una mañana y que me dijeran que no podía salir. Mis hermanos sí podían, y recuerdo pensar lo injusto que era. Recuerdo que mi mamá se puso muy seria conmigo y tuvo que explicarme suavemente que algunos hombres allá afuera quieren lastimar a niñas pequeñas como yo. Luego me enteré, por supuesto, que esto fue durante la investigación, antes de que lo arrestaran oficialmente. Resumen, mi mejor amiga que parecía a mí me salvó de ser violada al confundir a mi potencial secuestrador y tener más sentido que yo. No yo, sino mi amigo, llamémoslo A. Casi lo secuestran. Estábamos en un parque de trampolines y teníamos como 8 o 9 años. Se nos acercó un hombre de mediana edad, llamémoslo B. Por alguna razón, se fijó en mi amigo. El tipo dijo, «Hey, te conozco. ¿Cómo se llama tu abuelo?» A dijo, «Mi abuelo se llama C». B dijo, «Sí, lo conozco. Es un familiar mío. Se me olvidó en qué ciudad vive». A dijo, «Es X». B dijo, «Ah, cierto, era X». Mi amigo empezó a confiar un poco, pero yo estaba aterrado porque mi mamá siempre nos había advertido sobre secuestradores. En fin, estuvieron charlando y cosas así hasta que un empleado los interrumpió. Le preguntó a B, «¿Qué haces aquí? ¿Dónde está tu hijo?» B dijo algo como, no, estaba hablando con este chico porque lo conozco». El empleado le preguntó, «¿A quién estás cuidando?» El tipo supo que la había regado. A y yo seguimos con nuestras vidas y jugamos hasta que fue hora de irnos. Mientras salíamos, vimos 2 o 3 coches de policía. Nos quedamos en shock. Empecé a inventar teorías y a explicar por qué era sospechoso y cómo sabía su nombre y el de su abuelo. Mi primo, de 12 años en ese entonces, a quien quiero muchísimo, alguien de su círculo de fútbol le dijo que iba a comer comida gratis, su favorita, y le pagaron la comida, luego le echaron algo a su té y al instante lo subieron a un autobús. Le pagaron el boleto, el autobús iba casi 600 kilómetros, y lograron convencerlo de un viaje rápido con ellos. Después de 6 a 7 horas despertó en un autobús vacío estacionado en una parada de autobús local, con las puertas abiertas de alguna manera, no era visible para el conductor cuando estacionaron, no sé cómo. Tenía miedo. Bajó del autobús. Era medianoche de diciembre, hacía frío y no sabía qué había pasado. 2 horas después estaba sentado en una banca pública en esa misma estación de autobuses. Nos contó que temblaba de frío, así que empezó a tocar las puertas de las habitaciones cercanas, gente que vive cerca de las paradas de autobús, pero nadie se molestó. Pasó 3 a 4 de las peores horas de su vida en esa banca mientras sus padres enloquecían buscándolo por todas partes en casa. Él era hijo único y era 2004. A la mañana siguiente, un conductor de autobús vio a este niño llorando continuamente, y gracias a Dios, decidió ayudar. Le pidió su número de teléfono, pero no recordaba nada, ni siquiera su dirección, solo el nombre de la ciudad. El conductor lo llevó a dar una vuelta por la ciudad, lo alimentó y, cuando empezó a sentirse mejor, le volvió a pedir el número de teléfono fijo, los celulares no eran comunes aquí, y finalmente el 5º o 6º número funcionó y llegó a casa al día siguiente. Fue la peor experiencia de su vida. Solía decir incluso que,
los secuestradores pueden darte comida y un lugar para vivir, lo cual el 90% de los extraños no harían. Me han pasado un par de incidentes casi de secuestro. El primero fue en Barcelona. Tenía 2 años, estaba de vacaciones con mi familia. Fuimos a la playa a hacer un picnic y mis padres estaban ocupados sacando cosas del coche cuando se nos acercó un señor mayor. Inmediatamente me agarró para levantarme del suelo, repitiendo Ángel una y otra vez. Tenía el pelo blanco, la piel muy pálida y los ojos azules en ese momento, y mis padres lo describieron como moreno y de pelo oscuro. Mis padres reaccionaron rápido y me agarraron antes de que pudiera levantarme. Él seguía diciendo Old. Por alguna razón estúpida, mis padres pensaron que estaría bien dejar que me cargara. Todavía me da rabia esto. Su inglés no era muy bueno, pero por lo que entendimos, estaba pidiendo que me fuera con él y seguía intentando irse conmigo. Una vez más, gracias padres por entregarme a un desconocido. Mi mamá me recuperó y nos fuimos, así que no fue muy dramático. La segunda vez que pasó, estábamos visitando Lake Louise, cerca de Banff. Habíamos ido con mis tíos y mis primos. Todavía tenía mis rasgos pálidos y mi primo pequeño también. Ahora, para los que no lo saben, Banff y los alrededores son un destino muy popular para los turistas asiáticos, y eso incluye autobuses turísticos japoneses. Resulta que había uno en Lake Louise en el momento de nuestra visita. Así que mi mamá está tomando fotos y asume que estoy justo a su lado todo el tiempo, hasta que deja la cámara y se da cuenta de que no estoy. Empieza a entrar en pánico porque su hijo de 3 años ha desaparecido y va a contárselo a mi papá, a mis tíos. Resulta que mi primo también ha desaparecido, así que ahora todos están en alerta máxima. Por suerte para ellos, no tardaron mucho en encontrarnos. Después de unos minutos de búsqueda, nos encontraron sentados en una roca juntos frente al lago, rodeados de turistas japoneses tomando fotos. No recuerdo mucho de esta parte de la historia, pero al parecer fueron muy educados y solo querían fotos de los niños blancos, así que mi mamá accedió en lugar de explotar. Es interesante saber que hay gente en todo el mundo con una foto mía en su casa. Esto le pasó a mi prima. Estoy copiando y pegando de un comentario que hice antes. Ella tenía 12 años y un día iba caminando a casa desde la escuela, como todos los días. No sé si era común que volviera sola a casa a esa edad o no, pero ese día en particular volvió sola. Después de dejar sus cosas de la escuela, fue al baño. Mientras estaba ahí, un tipo se metió a la casa y la atacó. De alguna manera logró sacarla de la casa y meterla en su carro. La siguiente parte de la historia no la sé y, para ser honesto, no quiero saber los detalles. Creo que la llevó a su casa y le hizo cosas a ella. En fin, cuando terminó, la metió en la cajuela de su carro y supuestamente iba a algún lugar para matarla y deshacerse de su cuerpo. Resulta que una de las luces de freno de su carro no funcionaba y un policía lo paró como cortesía para decirle que necesitaba arreglarla. El policía escuchó a mi prima en la cajuela del carro y, bueno, ya sabes el resto. Le salvó la vida a mi prima ese día por pura casualidad. Sé que suena a cliché de Hollywood, pero es verdad. Mi prima es mucho mayor ahora, creo que tiene casi 50 años. Su vida nunca fue la misma, pobrecita. Nunca logró poner su vida en orden. O sea, le va bien y toma trabajos ocasionales y anda de un lado a otro por el país, de novio en novio, intentando su próxima gran idea para una empresa o lo que sea. Simplemente flota y, para ser honesto, realmente no la culpo. Debería contactarla para ver cómo está. Dear, a mi prima la secuestraron y la violaron brutalmente, pero por pura suerte evitó que la asesinaran. Estaba en el centro de Las Vegas, con 19 años. Borracha, sola. Mi amigo en ese momento se fue con mis cosas y mi teléfono estaba a punto de quedarse sin batería y no era un smartphone en ese momento, así que nada de Uber, lo apagué para ahorrar batería. Estaba tratando de tomar un autobús de vuelta al Strip, a mi hotel, con los 5 pesos arrugados en mi sostén. Mientras trataba de entender el mapa en la parada del autobús, un hombre en una camioneta se detuvo. Se bajó y se puso un chaleco de alta visibilidad y afirmó que era de la ciudad y que podía llevarme de vuelta a mi hotel. Después de un ir y venir de ven conmigo, estoy aquí para ayudarte y yo diciendo no, gracias, durante unos 30 segundos, pasó. Rápido. Me giró y me abrazó por detrás mientras otro hombre abría la puerta trasera. Me está cargando, tratando de meterme en el asiento trasero, y el otro me está agarrando. Estoy gritando por mi maldita vida. Estoy gritando tan fuerte y tan alto que casi podía sentir que algo en mi cuello estallaba.
Pongo mis pies contra el marco de la camioneta mientras sigo siendo sostenida por la parte superior de mi cuerpo, gritando a todo pulmón. Por la gracia de algún dios o antepasado muerto, escucho un bop bop de un coche de policía y de repente, sirenas. Me sueltan y los hombres huyen. Me arrastro rápidamente de vuelta a la acera y lloro mucho. Llamo a mi hermana y le digo que la amo. No me secuestraron, pero casi. Era retarde en la noche, tipo las 2 de la mañana, porque tenía el turno de cierre en el trabajo. En ese momento no tenía auto, así que me tocaba caminar como 2 millas a casa. Mira, mi pueblo es bastante seguro, pero yo siempre fui súper paranoica. Normalmente escuchaba música mientras caminaba, pero siempre me dejaba un auricular afuera para estar atenta. Estaba cruzando un cruce peatonal en una intersección grande, y la calle al lado mío iba de la autopista casi directo a mi pueblo. Un autito con 4 tipos estaba parado en el semáforo y me dio una mala espina. Los miré, ellos me ignoraron, lo cual estaba bien. Pero algo no me cerraba, así que empecé a jugar con el cuchillo que tenía en el cinturón. Cuando el semáforo se puso en verde, estaba a un par de metros del cruce peatonal, cerca de una gasolinera. Apenas se puso en verde, doblaron a la derecha y hacen esa cosa rara que hacen los tipos, que te pasan despacito y después aceleran, después de mirarte. Me dio escalofríos y pensé, a la mierda con esto. Espero que sepan de qué hablo, carita riéndose. Se metieron rapidito en la gasolinera. Bueno, en ese momento no estaba muy contenta, así que saqué mi cuchillo. Ya me había pasado varias veces que gente intentara atacarme de una forma u otra, así que estaba lista para lo peor. Miraba nerviosa para atrás y veo que los 4 tipos se bajan y empiezan a correr hacia mí. En ese momento me enojé. Generalmente, cuando me siento amenazada, mi cuerpo elige la opción de pelear, y no sé si es porque la evolución me eligió así o porque simplemente odio correr. Así que me planté firme mientras corrían hacia mí, y me di cuenta de que eran mucho más grandes que yo. En ese momento era una piba flaquita de 16 años. Empezaron a gritar cosas como vení acá y necesitamos tu ayuda. Tenía el cuchillo en la mano y me puse en posición de pelea, y me aseguré de que vieran bien el cuchillo. La distancia se acortaba y empecé a pensar que quizás no se daban cuenta de que los iba a apuñalar. Me sentí un poco mal porque, si realmente necesitaban ayuda, no quería apuñalarlos por eso, así que agité el cuchillo frente a ellos. Les dije algo como, lárguense, hijos de ya saben qué, y el tipo que iba delante vio, negó con la cabeza, se dio la vuelta y salió corriendo. Esa noche pararon 3 autos más cerca de mí, y si estaban atrás mío, sacaba el cuchillo y miraba para atrás, y si estaban adelante, esperaba que se fueran, porque no voy a pasar al lado del auto de alguien mientras están adentro. Hay más chances de que te secuestren. Como sea, gracias a Dios llegué a casa sana y salva. Enojada, pero a salvo. Mi novia actual dijo que los tipos probablemente pensaron, sí, la podemos secuestrar, pero se va a llevar a uno de nosotros y no quiero que sea yo. Y perdón por lo largo que es esto. Una vez me quedé dormido en el bus camino a casa desde la escuela y terminé bastante lejos de casa. Tenía 13 años en ese momento. Así que le pedí el teléfono a una persona al azar y él accedió felizmente. Entonces intenté llamar a mi papá, pero no contestó. Así que, mientras veía esto, el hombre al que le pedí prestado el teléfono me metió en su coche y dijo que podía quedarme en su casa hasta que mi papá contestara. Estaba asustado y triste porque estaba perdido, y simplemente entré en pánico y dije que sí. Me llevó a un granero a media hora de donde estábamos. Vivo en Noruega, así que las paradas de autobús siempre están en medio de la nada. Me metió en el granero, que era bastante grande, y dijo que iba a buscar algo para comer y beber. Pero se fue y cerró con llave la puerta del granero. Inmediatamente supe que esto era malo y busqué por todas partes una salida, pero no había ninguna. Así que agarré una horca y la tiré por la ventana, lo que no funcionó. Así que, en cambio, pinché la ventana con el extremo romo y la rompí. Salté con mis cosas de la escuela y corrí lo más lejos posible. Después de unas 2 horas encontré una casa y llamé a la puerta. Me mantuvieron a salvo. Terminó con mi papá llevándome a casa y yo faltando a la escuela por unos días. Yo tenía como 10 años y un viejo le hizo una trampa a mi mamá para que me dejara ir a pescar con él. Llegamos a su choza y no me dejaba salir. Por horas se sentó cerca de la puerta tomando cerveza y pidiéndome que hiciera cosas sexuales con él. En un momento, hasta me inmovilizó y me amenazó con violarme, pero gracias a Dios no lo hizo. Bueno,
Logré agarrar una botella de cerveza vacía y me atrincheré en la esquina y le dije que se la iba a reventar en la cabeza si no me dejaba ir. 5 horas después, me dejó ir y corrí y me dieron un aventón a casa. No le conté a nadie por alguna extraña razón durante unos 6 meses, hasta que le conté a mi mamá y mi papá la alcanzó en el bar local y le dio unas cachetadas y lo tiró en el capó de su coche y no se hizo nada más hasta que cumplí 18 años y fui a su choza y lo confronté y él lo negó todo y sugirió que yo estaba enfermo mentalmente y me descontrolé y le di un puñetazo al cabrón hasta que le salió sangre de las orejas. Años después descubrimos que tenía familia y abusaba de sus hijos y tenían órdenes de restricción contra él. Murió hace años y solo estoy feliz de haber tenido la oportunidad de romperle el culo antes de que muriera, porque esa mierda me jodió la cabeza durante años. No secuestrada, pero casi. Cuando tenía 15 años nos mudamos a otro país, a 2.500 kilómetros de donde soy originalmente. Ya hablaba fluidamente el nuevo idioma, pero habíamos estado aquí aproximadamente un mes cuando mis padres, mi hermana pequeña, 11 años en ese entonces, y yo fuimos al pueblo a solucionar lo de los móviles, internet, etc. Mis padres nos dejaron en un bar. Yo había estado cuidando a mi hermana desde los 10 años y soy súper responsable, lo cual creo que nos salvó, cuando de repente este señor mayor se nos acercó, rondaba los 60 años seguro, y empezó a hacerme preguntas como dónde estaban mis padres, cuándo iban a volver, etc., y yo simplemente mentía e inventaba cosas como: a la vuelta de la esquina, volverán enseguida, sabiendo que podía tardar 1 hora. Así que eventualmente empezó a hacer preguntas más personales como cuántos años teníamos, de dónde éramos, etc., y seguí mintiendo para que no pudiera encontrarnos después. Finalmente me preguntó si me gustaban las cerezas, son una de mis frutas favoritas, y dije que sí, que me encantaban. Me dijo que tenía árboles enormes en su casa y que si íbamos con él podríamos comer todas las que quisiéramos. Yo seguía diciendo que no, ya que mis padres necesitarían saber a dónde íbamos, y él dijo que volveríamos antes de que ellos lo hicieran. Después de 20 minutos de ir y venir, mis padres finalmente regresaron. Salimos corriendo de allí y nunca más volvimos. Me perdí en esa cosa de minigolf / diagonal parque de diversiones chiquito. No era muy grande, así que sabía que mis papás me encontrarían pronto. Decidí esperar al lado de la única montaña rusa que había. Pensé que, como mis papás sabían cuánto me gustaba, me encontrarían ahí rápido. Lo cual hicieron. Primero, un par de empleados me encontraron. Eran adolescentes y se asustaron un poco al encontrar a un niño perdido. Estaban tratando de decidir si debían cerrar el juego para llevarme al área de niños perdidos o si solo uno de ellos debía llevarme, cuando una señora atractiva se acercó, me tomó de la mano y me dijo: «Vamos, cariño, vamos con mamá». Tenía el pelo largo y negro rizado. Cuando me resistí, despidió a los empleados y me dijo con más firmeza: «Es hora de irnos». Le mordí y corrí de vuelta a la cerca del juego. Ella siguió caminando hacia la salida mientras los 2 empleados adolescentes intentaban entender qué había pasado y por qué mi mamá me había dejado. Intentaron llevarme al área de niños perdidos, pero para entonces ya tenía miedo. Me negué a ir a ningún lado con nadie que no fueran mis padres. Sabía que si me quedaba quieto, me encontrarían, y no me arriesgaba con extraños. Mordí a la adolescente cada vez que intentaba levantarme. La mordí mucho. Cuando llegaron mis papás, intenté contarles lo que pasó. Mi mamá se mantuvo firme en que no había pasado nada, excepto que me había portado mal, y muy mal, al morder. Una negación completa de los eventos de los que no fue testigo, a pesar de que una empleada intentó brevemente estar de acuerdo conmigo. Pero nunca más volvimos allí. Eso pasaba mucho. Sucede algo importante y mi mamá simplemente niega que algo así pueda ser posible. Como intentar decirme que nunca me sacaron 2 dientes, y aún así aquí estoy con 2 dientes postizos. Pero a veces todavía modifica su comportamiento alrededor del evento. Casi me secuestran. Ya he contado esta historia varias veces, así que pido disculpas si ya la has leído. A finales de los 70, había una furgoneta blanca que andaba secuestrando, violando y asesinando niños. Salía en las noticias todas las noches y como uno de los secuestros ocurrió en nuestra ciudad, la escuela hizo una gran manifestación al respecto. Mi hermano y yo íbamos caminando a casa de la escuela primaria, ambos padres trabajaban, y una furgoneta blanca se detiene a nuestro lado. Una pareja latina se baja y dice: «¿Quieren dulces?». Estaba listo para correr, pero mi hermano parecía interesado. Entonces dijeron: «Tus padres nos dijeron que los recogíamos». Esta combinación en este orden no tenía sentido para mí,
así que grité, «Es la furgoneta blanca. ¡Corre!». Esto sacó a mi hermano de su ensoñación, y corrimos a la casa más cercana. Golpeamos la puerta y le dijimos a la señora que llamara a la policía porque casi nos secuestra la furgoneta blanca. En cambio, nos cerró la puerta en la cara y, sin que lo supiéramos en ese momento, llamó a la escuela y nos denunció por hacer una broma. Finalmente, después de estar parados en la puerta durante unos minutos y la señora nunca regresó, simplemente nos encogemos de hombros y nos fuimos a casa. Cuando llegamos a casa, nuestros padres nos regañaron por hacer una gran broma con lo de la furgoneta blanca. Luego también nos llamaron a la oficina de la escuela por la broma, ya que esto era asunto serio. Nos escucharon, pero nos dijeron que no parecía probable y, además, los pederastas suelen ser hombres blancos solitarios, no parejas hispanas gorditas. De todos modos, otra niña fue secuestrada y asesinada antes de que finalmente los atraparan después de que intentaran secuestrar a otro niño. Luego mostraron sus fotos en las noticias. Al día siguiente, el director se disculpó con nosotros por no creernos. Le dije, la sangre de esa niña está en tus manos. Técnicamente, me secuestró un taxista falso en los 90, en Londres. Llamé a una compañía de minitaxis como una persona sensata de 20 años, siendo tarde y estando sola con una minifalda. Espero afuera del pub. Llega el coche y el conductor dice, ¿eres su Coneibe? Así que me subo, enciende el taxímetro y nos vamos, con la radio de su compañía parloteando de fondo. Unos minutos después, el despachador empieza a hablar con otro taxista por la radio, y el otro taxista dice, esa chica Uconeibe no está en el pub Red Lion, alguien dijo que se subió a otro coche. Miro su radio, no tiene auricular, solo recibe. Básicamente, este tipo había comprado un receptor de radio para espiar los mensajes de los taxis y poder robarles a sus clientes. Así que, ahora estoy en la parte trasera del coche de un completo desconocido, nadie sabe esto, y el coche ha tomado un giro extraño, no es la ruta que debería haber tomado para llegar a mi bloque de pisos. Me quedo helada. Por suerte, el coche se detiene en un semáforo en rojo. Agarro mi bolso y me bajo por la puerta, lanzándole un billete de 5 libras arrugado mientras me voy. El conductor suelta algunas palabrotas, y yo salgo corriendo hacia la tienda de licores al lado de los semáforos. Tiene que irse porque hay tráfico detrás de él unos segundos después. Camino a casa por zonas pobladas. Es difícil decir si era un delincuente sexual o solo alguien robando tarifas. No esperé a averiguarlo, ya que había un gran problema con los taxistas falsos violando a mujeres en Londres en los 90. En septiembre de 2016, a mi novio se le acercaron 2 drogadictos en un Sears. La mujer le ofreció sexo oral, drogas y dinero a cambio de que la llevara a Charleston. Cuando se negó, le apuntaron con una pistola y lo obligaron a llevarlos. Iban por la interestatal con una pistola apuntándole a la cabeza a 90 millas por hora, cuando le exigieron que tomara la próxima salida y encontrara el cajero automático más cercano. Lo obligaron a sacar $300. Luego, el hombre se pasó al asiento del conductor, mi novio quedó en el de copiloto y la tipa atrás, apuntándole con el arma. Y de vuelta a la autopista se fueron. Estaban tan drogados que no sabían qué rampa tomar para volver a Charleston, así que dependían de mi novio, que rara vez viajaba en esa dirección. Terminaron regresando a la ciudad donde habían empezado. Como les dio el hambre, decidieron ir a Taco Bell antes de volver a la interestatal. Mientras pedían comida, $60 en comida, jajaja, mi novio vio su oportunidad de escapar. No tenía puesto el cinturón de seguridad, así que lo único que tenía que hacer era abrir la puerta y esperar que no le fallaran las piernas. Eso fue exactamente lo que hizo. Corrió dentro del Taco Bell, les dijo a los empleados que lo habían secuestrado las personas del drive-thru y pidió que llamaran a la policía. Los empleados se quedaron paralizados. No le hicieron muchas preguntas y le dieron el teléfono. Mientras hablaba con la policía, alguien cerró la puerta con llave, y la persona que trabajaba en el drive-thru les mintió a los secuestradores, diciéndoles que estaban esperando a que se cocinara la carne. Los tipos se quedaron en el drive-thru todo el tiempo después de que mi novio escapó. La policía llegó unos 2 minutos después de la llamada y los arrestaron. Les dieron 50 años de condena. Y resultó que la pistola era falsa. Nunca me han secuestrado ni nada parecido, pero siento que es relevante contar esta historia que conté en r/off-my-cast la semana pasada y compartir algunos consejos. Tengo un montón de detalles, pero te prometo que son importantes. La semana pasada fui a comprar al supermercado que está bien cerca de mi casa. Tengo 18 años, soy mujer,
pero no ando mostrando mi cuerpo como muchas chicas de mi edad. Me visto como para ir de cacería, con mi ropa y mis jeans, así que nunca pensé que yo fuera un blanco. Los traficantes de personas no buscan mujeres que usan espuelas en las botas para ir al súper, o eso creía yo. Cuando era chica, mi mamá me contaba un montón de historias de terror. Ella creció pobre y no tuvo una buena vida familiar. Sus papás se divorciaron cuando era adolescente, así que buscó amor en lugares equivocados. No sé muchos detalles, pero sé que algunos de sus ex terminaron en la cárcel por hacerle cosas muy malas a mujeres, incluyendo a ella. Así que siempre me decía que tuviera mucho cuidado y que estuviera atenta, y que era mejor ser paranoica que despistada. Ahora vivo en un barrio y pueblo muy seguro y de clase alta, así que nunca me había sentido insegura aquí, hasta la semana pasada. Por regla general, no salgo de noche si sé que voy a estar sola, sin importar dónde esté. Si voy a un grupo de edición una vez a la semana que a menudo termina tarde en la noche, pero siempre tengo un amigo que me acompaña a mi carro después, y el estacionamiento es pequeño, está bien iluminado y lleno de cámaras de seguridad. Cuando fui al supermercado la semana pasada, no estaba oscuro cuando llegué, pero cuando salí de la tienda con mi carrito lleno de compras, el sol ya se había metido bien abajo de las montañas. El cielo todavía estaba azul, pero ya estaba bastante oscuro. Mientras caminaba hacia mi carro, que estaba estacionado un poco lejos porque era un día concurrido en el supermercado, noté una minivan blanca sospechosa con vidrios polarizados estacionada junto al lugar de los carritos más cercano a mi carro. Las ventanas delanteras estaban abajo, revelando a un hombre mayor, gordo y grasiento sentado en el asiento del conductor, mirándome raro. Cuando él y yo hicimos contacto visual, inmediatamente se recostó y cerró los ojos, fingiendo estar dormido. Sentí que se me erizaba cada pelo al mismo tiempo que todas las alarmas de mi cabeza se encendían. Afortunadamente, no tuve que acercarme a la van para llegar a mi carro, pero la estuve vigilando de cerca mientras cargaba mis compras. Ese tipo era tan gordo que sabía que podía correr más rápido que él. Estaba lista para salir corriendo si veía que alguna puerta de esa van comenzaba a abrirse, pero podía sentir que ese tipo me estaba mirando fijamente mientras cargaba mi carro con las compras. Cuando terminé, cerré mi carro con llave, caminé con mi carrito detrás de la siguiente fila de autos lejos del tipo raro, devolví el carrito a la tienda y esperé a que alguien comenzara a caminar por la fila donde estaba mi carro para regresar. Cuando me acerqué a mi carro con un par de tipos al azar del supermercado, el tipo raro de la van salió a toda velocidad, como derrapando llantas, y salió a la carretera principal. Así que estaba claro que no estaba esperando a que nadie terminara de comprar. Consideré presentar un informe a la policía, pero no estaba haciendo nada ilegal y conducía una minivan Toyota genérica, de la cual olvidé el número de la placa, así que no era como si pudieran hacer algo. ¿Qué iban a hacer? ¿Decirles a las mujeres que tuvieran cuidado con las vans blancas? Cosas como esas son la razón por la que dejé de comprar en ese supermercado después del mediodía, y por la que me aseguro de estacionar mi carro justo al lado de los carros de mis amigos en el café donde nos reunimos para nuestro grupo de escritores todas las noches. No hay vergüenza, sin importar el género, en pedirle a alguien que te acompañe a tu carro. Nunca se puede ser demasiado cuidadoso. La trata de personas es un problema enorme en los Estados Unidos. Hay más esclavos en los Estados Unidos hoy que nunca antes en la historia. Así que no te sientas tonto o débil si quieres caminar a tu carro en grupo. No me secuestraron del todo porque me escapé antes de que me agarraran. Pero esta es la historia. Tenía 9 o 10 años y estaba andando en bici como a las 7 u 8 de la noche. Ya estaba oscureciendo afuera, pero no me preocupaba mucho porque mi papá estaba en el jardín hablando con un vecino que es muy amigo de él. Yo iba en bici hasta el final de la calle y volvía. Bueno, estaba cerca del final de mi calle y un auto de Domino's Pizza dobló lentamente en mi calle y avanzó despacio hacia mí antes de pararse al lado mío. Pensé que tal vez el repartidor me iba a pedir indicaciones y después me acordé de que mi calle está justo afuera de los límites de la ciudad, así que Domino's no hace entregas en mi barrio. Este tipo, que parecía tener unos 20 y tantos años, abrió la puerta de su auto y empezó a subir el volumen de la radio a todo lo que daba. Supuse que era para que nadie escuchara ningún lío. No creo que se diera cuenta de que mi papá y los vecinos estaban cerca, porque hay una fila de árboles que bloquea la vista de mi jardín si estás lo suficientemente lejos en la calle. De repente, estiró la mano para agarrarme del brazo y meterme en su auto, pero en cuanto vi que su mano se acercaba, empecé a pedalear rápido hacia mi casa y apenas me agarró la tela de la manga antes de que me escapara. Le grité a mi papá para asegurarme de que el tipo supiera que había más gente afuera, por si acaso me quería seguir. Y le conté la situación a mi papá. Resulta que mis papás llamaron a la policía,
y al día siguiente vinieron a la escuela a preguntarme para que les diera una descripción del tipo. No creo que lo hayan encontrado, ni siquiera que lo hayan podido identificar. No es algo muy grave ni una historia increíblemente traumática, pero no anduve en bici como por una semana más o menos después de eso. En 2015, mi estúpido amigo, que vendía hierba en ese entonces, fue secuestrado justo delante de mis narices. Estaba desesperado por vender la hierba porque los de Yale no estaban cerca y unos tipos le escribieron de la nada pidiendo una cantidad enorme, como 1 libra, y dijeron que la necesitaban urgentemente. Él estuvo todo el día dudando hasta que creyó reconocerlos de una fiesta que habíamos organizado hacía poco y finalmente aceptó. Entonces llegaron. Así que aparecieron estos 2 tipos bastante grandes, bastante graciosos y claramente, en mi opinión, súper sospechosos. Mi amigo le entrega a uno de ellos una bolsa de hierba de $60 y el tipo sale corriendo como un rayo. Su amigo dice, ¿qué carajos acaba de robar? Y nos quedamos todos confundidos por un segundo, y el tipo dice, sé dónde vive, vamos a buscarlo. Así que, claro, mi mejor amigo es un idiota y sale corriendo con ellos, y yo solo pensé, bueno, la próxima persona que aparezca será la policía pidiéndome que identifique un cadáver. Puede sonar estúpido, pero ambos tenemos más miedo a la policía que a ladrones, secuestradores o lo que sea que pasó esa noche. Gente como nosotros nunca ha hecho daño a nadie, pero la policía mata a miles o más personas como nosotros al año, los enfermos mentales, así que preferimos arriesgarnos con los criminales, la verdad. Luego, el tipo con el que mi amigo se fue regresa, entra con sus llaves y va a la habitación de mi amigo y empieza a revolver sus cosas diciendo, él dijo que estaba bien, lo cual era una mentira obvia porque mi amigo nunca permitiría algo así, nunca permitiría que alguien entrara a toda la casa sin él. Entonces SJ sale, una mujer cis hermosa en una casa llena de gente queer / trans, y este tipo claramente tiene la violación en mente. Me puse entre ellos y él pensó por un segundo si valía la pena atacarme o no, y luego decidió seguir adelante y, afortunadamente, su tonta se volvió a meter. Empezó a agarrar mi contenedor de hierba, probablemente $300, y dice, el tipo dijo que también podía llevarme esto. Le dije, no, eso se queda. El tipo de nuevo piensa en matarme o lo que sea y finalmente sale corriendo. Después de que se fue, le dije a SJ que nos habían robado y ella se veía confundida porque nuestro amigo llamó y dijo que le estaba dando las llaves al tipo y que estaba bien que entrara. Así que pasé las siguientes 2 horas preguntándome qué demonios le iba a pasar a mi amigo, y entonces hay un golpe en la puerta. La abro porque soy un idiota. Ahí está él, golpeado y magullado hasta más no poder, pero vivo. Su historia fue bastante salvaje porque lo llevaron a punta de pistola a una camioneta grande y condujeron por la ciudad esperando a que el otro tipo saqueara el lugar después de hacer que mi amigo llamara para decir que todo estaba bien. Intentó escapar cuando la camioneta iba a toda velocidad por una parte de la ciudad, y ahí fue cuando lo golpearon hasta casi matarlo, para evitar que escapara o lo intentara de nuevo. Después de que la casa fue saqueada y encontraron varios cientos de dólares en hierba y alrededor de $1000 en efectivo, decidieron dejarlo ir. Un mes después, volvieron para intentar matarnos, y simplemente nos fuimos de Connecticut a California, donde estoy hasta el día de hoy. Mi amigo obviamente ya no vende drogas y yo también estoy lejos de ese tipo de cosas. Ni siquiera fumo más, dejé ese año, pero no tuvo nada que ver con la violencia. Esta situación fue bastante mala porque soy una persona trans evidente y eso daba miedo, y mi mejor amigo es un hombre trans, así que en cualquier momento podrían haber descubierto su vagina e intentar violarlo o asesinarlo o lo que sea, y es pura suerte que haya podido sobrevivir a todo. Bueno, yo tenía como 11 años. Siempre he estado muy apegado a mi mamá, ya que siempre hemos sido ella y yo, desde que mi papá nos dejó cuando yo tenía 2 años. Y estábamos en Disneylandia. Quería ver los tipos de pulseras y collares que tenían en una tiendita ahí. Busqué a mi mamá después de ver un collar que me gustó, me alejé más y más de ella mientras trataba de encontrarla. Luego fui con una trabajadora, o eso pensé, que era una trabajadora, y le pregunté si podía ayudarme a encontrar a mi mamá. Le expliqué cómo era mi madre, pelo, altura, peso, etc. Realmente no me prestó mucha atención, pero no me importó, solo quería encontrar a mi mamá. Ella dijo, oh, sí, tu mamá te está buscando en el estacionamiento. La mujer era alta, musculosa, con pelo corto negro y ojos verdosos. Tenía ropa muy parecida a la de los trabajadores del parque temático, por eso pensé que tal vez trabajaba ahí. En fin, me agarró el brazo con fuerza. Me dolió, pero no dije nada.
Se acercó cada vez más a las puertas. Quería ver a mi mamá con todas mis fuerzas. Con todas las fuerzas. La seguí hasta que la gente y los trabajadores de la puerta la detuvieron. Dijeron que el parque estaba cerrado. Me miraron y llamaron a mi mamá por su nombre. La mujer salió corriendo. Estaba súper pálida. Algunas personas la siguieron. Después de reunirme con mi mamá, me contó que cerró todo el parque solo para buscarme. Perdón, no es tan interesante. Aún así, fue una situación bastante aterradora para mí. De niña tuve una niñera. Ella tenía problemas que mis padres pasaron por alto porque, por alguna razón, no eran capaces de cuidarme ellos solos. Ella me llamaba su hija y a mi padre, su esposo. Mi mamá firmaba sus cheques de pago, así que siempre le mostró respeto. Mis hermanos mayores recuerdan que era increíblemente protectora conmigo, al punto de no dejarlos jugar conmigo. Recuerdo jugar sola mucho, a pesar de tener 3 hermanos, y ahora tiene sentido por qué era así. Eventualmente se cansó de solo cuidarme y decidió hacer las cosas permanentes. ¿Tendría yo unos 6 años? No estoy completamente segura, pero debió haber pasado antes de cumplir 8. Recuerdo que empacó mi ropa y juguetes favoritos y me dijo que íbamos a un viaje largo y que debía despedirme de mis padres, no en persona, sino en general. Esto me pareció raro porque mis padres eran los que me preparaban para los viajes. Mientras estaban en el trabajo, me llevó a una parada de autobús. En el autobús me dijo que la llamara mamá a partir de ese momento. Viajamos un rato, pero algo cambió a mitad de camino y decidió regresar. Compramos nuevos boletos de autobús, volvimos a casa y ella desempacó mis maletas. Me dijo que nunca le contara a nadie sobre el viaje en autobús, y yo era lo suficientemente pequeña como para creerle. Estoy casi 100% segura de que había estado intentando desaparecer conmigo y se dio cuenta, tarde en su plan, de que en realidad no tenía idea de lo que estaba haciendo. Casi me secuestran 2 veces cuando tenía 4 años. A mi mamá todavía le gusta contar esta historia como si fuera algo de lo que estar orgullosa. Era el Bronx en los 80, y los secuestros al voleo eran cosa seria. Recuerdo que estaba parada debajo de las vías del tren, técnicamente en la calle. Así era como la gente cruzaba todo el tiempo, agarrada de la mano de mi mamá, y alguien literalmente corrió hacia mí, me levantó, me tapó la boca con la mano y siguió corriendo. Recuerdo que tenía puesto un vestido rosado y esponjoso y unas mallas blancas, y me asusté mucho. Empecé a morderle las manos al tipo, no sé si eso fue efectivo, a patear, a tratar de gritar y a moverme como loca, básicamente hacer lo más difícil de cargar posible. Debí haber armado un escándalo tal que me soltó y siguió corriendo. Recuerdo que mis mallas blancas se ensuciaron y yo estaba llorando por mis mallas. Luego, en algún momento más adelante ese mismo año, estaba caminando con mi amiga y nuestras mamás hacia un parque. Mi amiga y yo íbamos bastante adelante porque estábamos emocionadas por ir a jugar. Un carro que iba en la dirección opuesta se detuvo y nos preguntó si sabíamos qué hora era. Mi amiga empezó a acercarse al carro, y el tipo seguía preguntando cosas como si sabíamos la hora o a dónde íbamos. Yo la agarré de la mano y empecé a chillar y a gritar. Ni siquiera hice nada más, solo me quedé ahí haciendo ruido. Nuestros padres se dieron cuenta y empezaron a correr hacia nosotras, lo que asustó a los tipos y se fueron en el carro. Ahora tengo una hija y ella cree que soy innecesariamente paranoica. Gracias por escuchar Relatos de Medianoche.